Una vez más con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Contestamos ya a la primera, de Antonio Fernández Heredia. Pastor Samuel, ¿cómo interpretar 1 Corintios 13, 8, 10? Es el texto el párrafo dentro del capítulo 13 de Corintios en el que Pablo habla del amor. El amor permanece perpetuamente, porque expresa la relación perfecta de los hermanos con Dios. De ahí que nunca pasa. No ha sido dado para circunstancias temporales, sino eternas. La profecía en el primer nivel, esto es, revelación de lo que no se conocía, cesó al cerrarse el canon. El segundo contraste temporal tiene que ver con el don de lenguas, al que los corintios tenían como el más grande. Llegará el momento en que se harán cesar, como dice el texto griego literalmente, cesarán por no ser necesarias como señal a los incrédulos. El don de lenguas no es para un ministerio a creyentes o para edificación a creyentes o para evidenciar que se es creyente. Es un don para inconversos y es dado fue dado por una necesidad momentánea, por lo que queda sin operatividad al concluir la causa, que era la señal temporal a los judíos y a los gentiles. Lo perfecto tiene que ver con toda probabilidad con la segunda venida del Señor. Antonio Fernández Heredia, ¿a qué se refiere cuando dice que nadie va a Jesús si el Padre no lo atrae? ¿Se refiere al Evangelio que Cristo predicó? En el orden de salvación, el Padre es el que llama a los pecadores y los conduce a Cristo, de modo que sin el llamamiento del Padre, nadie se sentirá impulsado a ir a Jesús. El llamamiento celestial se produce por medio del Evangelio y se hace notorio por el poder del Espíritu Santo que actúa en el perdido. Diego Salazar Hernández. Hola, Pastor Samuel. ¿Podría explicar Juan 20:23? El texto no tiene nada que ver con lo que a Iglesia Romana se refiere o a su enseñanza sobre la penitencia. Tampoco debe interpretarse como han hecho algunas escuelas teológicas protestantes en el sentido de declarar perdonados a los salvos y condenados a los impíos, pero esto no tiene nada que ver con decisiones de hombres, sino con la voluntad de Dios. El texto adquiere significado comparándolo con lo que Jesús había dicho a los suyos en dos ocasiones. Una a Pedro, que le dice que cuanto desatare en la tierra será desatado en el cielo, Mateo 16:19, hablando de disciplina y de los pasos para dar en la restauración del que está disciplinado, Mateo 18:18. La acción del liderazgo junto con la congregación en la unidad del Espíritu puede retener o remitir, es decir, restaurar al disciplinado permitiéndole entrar nuevamente en la plena comunión de la Iglesia o mantenerlo en disciplina si él no ha variado su posición espiritual. Ruth Jiménez Hernández. ¿Quiénes son los santos de 1 Tesalonicenses 3:13? Santos aquí son todos los creyentes que hayan muerto y estén con Cristo, regresando con Él para encontrarse con los creyentes vivos que serán transformados en el traslado de la Iglesia. César Fernández. En Marcos 9:38-39, los discípulos le dicen a Jesús que han impedido echar fuera demonios en su nombre porque no lo siguen. Pero Jesús les dice que no se lo impidáis, no hablan mal de mí. Sin embargo, en el juicio, cuando algunos dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, les dice, apartaos de mí y no os conozco. Esto me crea duda, aclárenoslo, por favor, muchas gracias. ¿Por qué o con qué autoridad se echan los demonios? En el nombre de Jesús. De modo que ante este nombre los demonios obedecen, no ante el poder del que lo usa.
Jesús dijo que los judíos echaban fuera demonios y no eran cristianos. Algunos no salvos, usando el nombre de Jesús, expulsaban demonios, pero no conocían a Jesús como Salvador personal. Por tanto, es a estos a quienes Cristo dice: nunca os conocí. Y Diospen M.I. Olaya. ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando se refirió al Señor Jesús que Él era el que venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego? ¿A qué se refería con el bautismo de fuego? Ya hemos contestado muchas veces esta pregunta. El bautismo con el Espíritu Santo se cumplió como promesa del Señor en Pentecostés. El fuego tiene que ver con la acción del Espíritu en purificación e iluminación. Es señal de la presencia de Dios en llama de fuego. Éxodo capítulo 3, versículo 2. El descenso del Espíritu Santo iluminó las mentes y el corazón de los seguidores de Jesús de un modo sin precedente. La fuerza del fuego animó con el calor divino las voluntades de los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, 13, 19, 20, 33. El fuego del Espíritu permite el fervor cristiano. Romanos 12, 11. El fuego limpia, así el Espíritu redarguye al cristiano y lo conduce a una vida santa. Manuel Sandoval. Dios nos escoge por el puro afecto de su voluntad o según su presciencia. Pienso que lo segundo convierte a Dios en mero adivino, pero quiero su opinión conforme a la Biblia. Saludos. Presciencia no es preconocimiento, que sí puede ser una situación semejante a la de un adivino, como tú indicas en la pregunta. El puro afecto de la voluntad de Dios está vinculado a la presciencia, que no es un mero conocimiento anticipado, como digo, sino que incluye o se orienta hacia la salvación del creyente y es un movimiento afectivo del sentimiento de Dios y una determinación divina. Romanos capítulo 11, versículo 2 y Efesios capítulo 1, versículo 5. Manuel Sandoval, ¿puede explicar fácil y rápido qué es predestinación y qué es elección y la diferencia entre los términos para no confundirlos? Elegir es seleccionar algo de entre un todo. Así Dios eligió a algunos para salvación, aunque no eligió a nadie para condenación. Predestinar significa fijar un destino. La palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con el destino que Dios determinó para los creyentes. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 y versículo 9. Antonio Boquera, Pastor Samuel, ¿existe la maldición generacional siendo cristianos? Volvemos nuevamente otra vez a la misma cuestión que se ha considerado muchas veces en el programa. No hay maldición generacional. Los hijos no pagan el pecado de los padres. Claudio Medina, ¿qué quiere decir el matrimonio sin mancilla? Bueno, no habla el texto del matrimonio sin mancilla, sino del lecho sin mancilla. Es decir, la intimidad matrimonial en forma santa está reservada al matrimonio que convive conforme a la voluntad de Dios. Franco Lara Zamudio. En mi lectura de la Biblia encuentro en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, la palabra de Dios se dirige a los tesalonicenses y por medio de ellos a todos los creyentes cristianos sobre el traslado, arrebatamiento de la iglesia. Pero en 1 Tesalonicenses 5, 4, 6 les dice: no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué la advertencia? Si en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 ya se ha hablado del traslado de la iglesia
y para el día del Señor los creyentes ya no estaremos en la tierra. Primera Tesalonicenses 5:9. Le agradezco su aclaración. Los creyentes en Tesalónica habían olvidado o no habían entendido bien la enseñanza sobre los tiempos finales que Pablo les había dado durante su estancia con ellos, por lo que vuelve a recordarles los eventos futuros. La situación de los creyentes antes de Cristo era de tinieblas, tanto externas como internas. Efesios capítulo 5, versículo 8. El camino del creyente es luminoso. Por tanto, no hay en él falsedad o engaño. Los eventos profetizados sorprenderán al mundo entenebrecido porque no los esperan, pero no así a los creyentes que deben estar esperándolos. ¿Se trata de ser sorprendidos por la segunda venida del Señor? ¿No está la Iglesia ya en la presencia suya al ser trasladada? El apóstol dijo antes que el mundo será sorprendido por lo que ocurrirá. La venida del Señor tiene una extensión que comprende dos sucesos. Por un lado, el llamado a los creyentes para un encuentro con Él en el aire, es decir, no viene el Señor a la tierra misma. Por otro, la segunda venida literal del Señor a la tierra. Esta, por no esperada a causa del engaño de Satanás que conduce al mundo, sorprenderá a muchos. Lo que el apóstol desea es que los creyentes, en lugar de estar llenos de vana curiosidad sobre cuándo tendrá lugar el encuentro con el Señor, estén preparados para recibirlo en el aire, que puede ocurrir en cualquier momento. Por supuesto, la segunda venida literal ocurrirá después del traslado de la Iglesia. Pastor Efimio Zambrano, ¿qué opina de la vigencia de los 9 dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los 9 dones? Porque yo encuentro 15 en la lista de ellos. Nadie más que el que los da, que es el Espíritu Santo, puede decir cuáles están vigentes o no. Hay algunos que por condición propia no están operativos, como puede ser el de profetas en primer término, y apóstoles en sentido de los 12. De manera que no podemos hablar de 9, sino de los dones en general. Lucas García. ¿Por qué las hijas de Lot hicieron ese acto de emborrachar a su padre y cometer incesto? ¿Cuál es su opinión? Yo no tengo ninguna opinión sobre hechos que la Biblia revela. Me atengo a lo que la Biblia dice, mostrando lo que hicieron en un mundo rebelde y pecaminoso. Dios enseña hasta dónde puede llegar el pecado del hombre. Adelina Barrera, ¿por qué Saúl fue rey siendo de la tribu de Benjamín, entendiendo que Dios no quebranta su propia ley, ya que el reinado proviene de la tribu de Judá? ¿Qué ocurre con el rey Saúl que ha despertado tanto interés? La tribu de Judá se le llama tribu real porque es de donde surge el primer rey de Israel escogido por Dios y no pedido por el pueblo, que no era de esa tribu. Si hubiese sido este rey escogido por Dios de otra tribu que no fuese Judá, aquella sería la tribu real. Fabián C. Martínez, es la primera vez que hago las preguntas. ¿Cuáles son las causas de divorcio, sabiendo que una causa es por muerte del cónyuge, otra por adulterio? ¿Existe otra causa de divorcio que avala la Biblia? En el programa anterior se ha contestado esta pregunta, aunque formulada de otro modo. La eximente de divorcio única sería la de adulterio o infidelidad de uno de los cónyuges. La muerte de uno de ellos no es causa de divorcio, sino que deja en plena libertad al otro para volver a casarse. La Biblia enseña contundente y claramente que Dios aborrece el divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16.
Fabián C. Martínez podría explicar el orden de la salvación o ordo salutis en simples palabras. Orden de salvación es variable según la posición del teólogo. Muchos de los argumentos para sustentar los descansan en lo que se llaman decretos de salvación y establecen un orden para cada uno de ellos, es decir, cuál fue el primero, el segundo, etc. Y todo eso no es más que filosofía. No creo en decretos plural, sino en un solo decreto que comprende todas las cosas. El orden de salvación fue establecido en la eternidad, y lo que interesa al hombre es saber solo una cosa: que todo aquel que cree es salvo y tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Determinar cuál es el primer elemento del decreto, cuál el segundo, cuál el tercero, cuál el cuarto, lleva a un problema de confusión, de discusión que no edifica al pueblo de Dios. 17.22.92 Alf. Gracias por tus enseñanzas, pero en cuanto al tema de la salvación, cuando Dios te da la fe para creer y la convicción de pecado, nosotros debemos creer para poder ser salvos. Es ahí donde algunos defienden que no tenemos libre albedrío y que cuando Dios hace la obra no la podemos rechazar. Y esto me causa confusión, ya que yo tenía entendido que de nosotros depende el creer o no. Es decir, tenemos libre albedrío. ¿Podrías aportar luz al tema? Gracias. Lo primero que tenemos que entender es que el libre albedrío, que es la posibilidad de actuar sin condicionante alguno que lleve a tomar una posición u otra, estuvo solo en Adán y Eva antes de pecar. Luego de esto, el hombre quedó sometido a la inclinación de su corazón al mal, que ya no le permite libertad absoluta como la que tenía Adán. Esto no supone que deje de existir la responsabilidad del hombre en cuanto a salvación, ya que Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Dios no obliga a nadie a creer, solo le capacita para que lo haga. En resumen, todo lo que es de Dios, en cuanto a salvación, procede solo de Él. De otro modo, todo lo que es de salvación es de Dios, y todo lo que es de condenación es responsabilidad del hombre. Sintaro Méndez. Me gustan muchas traducciones de la Biblia. ¿Qué traducción para usted no es confiable? Bueno, cualquiera que no se ajuste idiomática y significativamente a los manuscritos griegos y hebreos. Especialmente no tengo confianza en las paráfrasis. Javier Mejía. Pastor Samuel, existen pastores que usan Génesis 3:21 haciendo referencia a que Dios cubrió la desnudez de la primera pareja dándoles cobertura, y que Efesios 4:12 menciona 5 ministerios que son la mano de Dios y que a través de ellos Dios da cobertura. ¿Es correcto hacer esta interpretación? ¿Es la cobertura una sana doctrina? Estimado Javier, los pastores no son infalibles. Es más, muchos de los que se llaman pastores ponen de manifiesto un conocimiento muy limitado de la Biblia y una deformación absoluta de la exégesis bíblica. Usar el relato histórico del Génesis de cubrir la desnudez de nuestros primeros padres para hablar de la cobertura de los dones en Efesios es como una interpretación que se puede calificar en el mejor caso como alegórica y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los pastores tienen que aprender a interpretar cada pasaje bíblico en consonancia con lo que Dios dice en cada lugar y dejarse de alegorizar para que el pasaje diga lo que ellos quieren que diga. Tienen que entender de una vez por todas que es necesario estudiar la Biblia en profundidad y estudiar la exégesis, cómo hacer una correcta exégesis
de la palabra de Dios. Y si no tienen interés en estudiar la Biblia y hacer una exégesis correcta, lo mejor que pueden hacer es callarse. Suleiman Ramírez, ¿podrías ampliar el término Járitos en Efesios 1:6? ¿En qué sentido quieres que lo amplíe? Járitos es el caso genitivo femenino singular del sustantivo que denota gracia. Si quieres alguna aclaración más, formula la pregunta nuevamente indicando concretamente qué asunto quieres que extendamos de ese término. Ángela Silva. Es verdad que la palabra de Dios no es especular a nuestros ojos, pero es la única que salva y transforma nuestras vidas semejantes a Cristo. Por tanto, desechemos en la Iglesia todo subjetivismo, relativismo, experiencias para solo darle la gloria a Dios. ¿Es correcto, Pastor Samuel? Te contesto de forma sencilla. Solo la Biblia, y nada más que la Biblia, es lo que el creyente necesita para una correcta comprensión de todo cuanto se enseña. Relativismo, subjetivismo y cosas parecidas estropean habitualmente la atención y dañan el pensamiento cristiano. Ángela Silva, última pregunta para el día de hoy. ¿Un pastor puede tener llamado de Dios y ejercer por un tiempo el ministerio y después de ese tiempo dejar el ministerio? Mira, los dones son irrevocables. El que tiene el don de pastor, tiene el don de pastor siempre. Los llamamientos a una determinada misión pueden ser temporales. Si un pastor deja de sentir el llamado al ministerio, debe dejar de ser pastor, si es que alguna vez lo fue. Gracias por vuestra atención. Que el Señor bendiga vuestras vidas y vuestros ministerios. Os esperamos en el próximo programa de preguntas y respuestas.